Derecho y ciencia son binomio necesario en el sistema de impartición de justicia. La integración de la prueba se encuentra en gran parte en manos de los científicos, pero su valoración está en manos de los jueces. Y ellos, los juzgadores, requieren de conocer a fondo las técnicas que permiten la acreditación de los hechos. Hoy en Escuela Judicial hablaremos de las ciencias forenses en el nuevo sistema de justicia penal. Soy Verónica González, comenzamos. Ya está con nosotros Zoraida García Castillo, egresada de la UNAM de la licenciatura y maestría en Derecho, doctora por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, especialista en argumentación jurídica por la Universidad de Alicante, España. Ella fue agente del Ministerio Público de la Federación y fiscal especial en la PGR, actualmente coordinadora de la licenciatura en Ciencia Forense en la máxima casa de estudios. Bienvenida, doctora. Muchas gracias. Un placer que estés nuevamente aquí en Escuela Judicial. Ahora para hablar sobre este tema de la ciencia forense. ¿Qué debemos entender cuando se menciona ciencia forense? ¿De qué estamos hablando? Es la ciencia aplicada al foro, en pocas palabras. Son los conocimientos científicos que auxilian a los órganos jurisdiccionales, pero también de procuración de justicia, en la investigación de los hechos. Ahora, cuando hablamos de investigación de los hechos, puede que nos quedamos acotados al área penal, pero también hay otras áreas del derecho que requieren del auxilio de la ciencia. El área familiar, el área mercantil, el área fiscal, hay áreas muy especializadas como en radio y televisión, en donde también se requiere de dictámenes técnicos y científicos. Entonces, la ciencia forense es un área de conocimiento. Así la llamo porque es de lo que nos estamos ocupando actualmente en el programa de la licenciatura en Ciencia Forense en la Universidad Nacional, que conglomera o que aglutina a las ciencias que tienen aplicación en el ámbito forense. Hablando de la materia penal, yo creo que una de las disciplinas que más nos resulta familiar, ¿no?, por las series, por las películas, es criminalística, ¿no? Sí. Lo ubicamos de inmediato. Sí, Pero sí. ¿qué otras disciplinas abarca este trabajo de los especialistas, de los científicos forenses? Sí, inmediatamente pensamos en la criminalística porque la criminalística nos lleva a las técnicas que deben emplearse cuando se analiza el lugar de los hechos o el lugar del hallazgo. Hay técnicas criminalísticas para estudiar el lugar, para saber qué tipo de indicios hay que colectar y llevar al laboratorio y para conocer la mecánica de hechos desde el momento en el que se empieza a estudiar el asunto. Pero este es solo el comienzo. También confluyen otras áreas del conocimiento y son muy variadas, tan variadas como puede ser el caso en sí. Por ejemplo, hay aplicación desde la química, desde las áreas biológicas, desde las áreas físico-matemáticas, el área psicológica, también para conocer de conducta y de conducta de todas las partes que intervienen en el problema, y por supuesto el área jurídica. El área jurídica no es un expectante ni tampoco es la usuaria, sino que trabajan de manera concatenada, tienen que ir de la mano las ciencias duras con el área de derecho para ir armando o para ir teniendo un resultado alrededor de lo forense. A partir de la reforma penal de 2008, tú sabes, hubo un cambio en el modelo de procuración y de impartición de justicia. En lo que tiene que ver con el trabajo científico, ¿cómo se modificó este trabajo? Es decir, ¿cómo era antes el presentar un dictamen pericial y cómo es ahora en el nuevo sistema de justicia? Sí, pues esa es una pregunta muy importante porque lo tradicional era, y en el sistema escrito, que pues el agente del Ministerio Público o las partes o el juez ordenara una prueba pericial en alguna especialidad. Y esa prueba pericial se desahogaba mediante un dictamen que se presentaba y se agregaba a las actuaciones escritas y bastaba para ser formalizada que hubiese una ratificación del dictamen por parte del perito. No había más. Entonces, ¿qué se tomaba de ese dictamen? Lo que por escrito se hubiese concluido. Y por supuesto que los jueces existían criterios de cómo valorar el dictamen, teniendo en cuenta pues la metodología, las conclusiones, la lógica y el caso en sí mismo y sus circunstancias. Pero otra cosa ocurre ahora que hemos migrado de sistema y que estamos en un sistema oral, en donde las pruebas se desahogan de una manera muy distinta. Muy diferente. El dictamen pericial
se desahoga como un testimonio. O sea, tiene reglas muy parecidas a las de un testigo. De hecho, tenemos testigos expertos, que son los peritos que llegan a juicio. Y ellos los interrogan a ellos. Claro, y los interrogan con distintas finalidades. Claro, todas para destruir o exaltar las conclusiones de la prueba. ¿En qué sentido? Pues primero se comienza por interrogar sobre la calidad del perito, su expertise, su experiencia, su entrenamiento, y después sobre la metodología empleada, y después cuáles fueron sus resultados. Entonces él tiene que explicarle a las partes, al juez, a la sociedad en general, que son los que están expectantes, de cuáles fueron sus resultados y convencerlos. Ese es el tema, eso es lo que sucede ahí, es un litigio, y las condiciones de desahogo de la prueba pericial pues está en el mismo nivel que las otras pruebas, como las testimoniales. Ahora, el trabajo, esa es la parte final del trabajo, del desahogo del dictamen ya cuando pericial. Están en la audiencia, pero antes... Esto comienza mucho antes, ¿no? Cuando están apenas en etapa de investigación, cuando esto no ha llegado a instancias judiciales, cuando el hecho empieza a investigarse, entonces el intervenir con un perito que conozca bien los lineamientos de cadena de custodia, que interactúe perfectamente bien con los otros sujetos jurídicos y con los otros sujetos especialistas en técnicas y ciencias, pues va a permitir que se vaya conformando una investigación robusta que después pueda tener éxito ante un órgano jurisdiccional, para que el órgano jurisdiccional tenga todos los elementos para juzgar. Entonces, la forma de realizar un estudio científico tiene que migrar, ha tenido que migrar absolutamente para hacer equipos de trabajo. Algo muy importante en este cambio es que en la dirección de la investigación, en el anterior sistema, el jefe era el agente del Ministerio Público y los subordinados, los peritos y los policías. Esto no ha cambiado en la forma, pero sí tiene que cambiar en el fondo, porque lo que debería de ocurrir es que no haya jefes, sino que haya un equipo en el que todos en una misma situación interactúen, se relacionen, intercambien opiniones y de manera conjunta armen una teoría del caso o vayan tomando de los elementos que tienen una conclusión de lo que ahí ocurrió, ¿no? Entonces, para esto, pues una parte abona lo jurídico, otra parte abona lo científico y otra parte abona la operatividad. Antes de pasar al tema del perfil del perito, por esto que mencionabas, me gustaría que nos precisaras de qué parte, o sea, ¿los peritos forman parte entonces del Ministerio Público o puede haber peritos externos? ¿Los llaman por igual, pero están como parte del Ministerio Público? Sí, sí, sí. Tradicionalmente ha habido peritos oficiales y peritos de parte. Esto no va a cambiar, porque también dependerá de cada sistema, ¿no? Tenemos un sistema federal y también hay sistemas locales. Y los peritos, algunos, por ejemplo, el de la Ciudad de México, tenemos peritos que dependen de nuestra Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México y otros que dependen del INCIFO, el Instituto de Ciencias Forenses, del Tribunal Superior de Justicia. Lo que ocurre, por ejemplo, en la Ciudad de México es que ellos colaboran. Algunas pruebas que no pueden desahogar ciertos peritos oficiales de la Procuraduría, colaboran los peritos oficiales del INCIFO, y en algunos casos incluso se llama a los peritos de la Procuraduría General de la República para que también auxilien. Y en eso, en tanto son órganos especialistas en ciertos temas científicos o técnicos, pues no ha habido problema de competencias en cuanto al desahogo de la prueba. Y estos auxiliarán a la investigación de los hechos al agente del Ministerio Público. Los peritos de parte pueden ser peritos privados, que los citen ya como parte de la defensa. Ofrezcan desde su lado, ¿no? Para la defensa. Y ha sucedido algo. En el sistema tradicional teníamos pruebas para mejor proveer y el juez tenía la posibilidad de llamar más pruebas o de irse haciendo de más información para tomar una resolución. En el nuevo sistema, bajo un principio de igualdad de partes y de no intervención del juez en este equilibrio entre partes, se borró la posibilidad de que tengamos pruebas para mejor proveer y entonces difícilmente, ante las actuales condiciones, un juez puede llamar
a un juez, a un perito como prueba para mejor proveer, que sea complementaria. Ya no aplicaría. En lo personal, si me lo permite, si esto es una opinión perfectamente personal, creo que eso puede ser entendible bajo ese principio de equilibrio, pero no abona a que se cree realmente una idea completa de qué fue lo que ahí ocurrió y que el juez pudiese tener más claridad. Como para llegar a la verdad, como se dice. Sí. Vamos a hacer una pausa, doctora, y regresamos con la parte del perfil, ¿no? La formación de estos peritos especializados. Gracias. Vamos a la pausa, regresamos en un momento. Regresamos. Continuamos. Rápidamente, antes de retomar el tema de hoy, vamos a ver lo más destacado de las actividades académicas del instituto y regresamos con el tema de hoy. Curso sobre delitos en materia de hidrocarburos. 50 impartidores de justicia recibieron capacitación acerca de delitos relacionados con hidrocarburos que generan pérdidas económicas de más de 21,000 millones de pesos. Ramsés Pech, consultor en energía y economía, impartió la primera sesión. Como era un mercado cerrado donde Pemex y la Comisión Federal de Electricidad abarcaban el mercado de la estrategia económica, política, energética, hoy en día, al ser un mercado abierto, ellos van a tener otro tipo de información donde van a tener que juzgar no solo en empresas que pertenecen al gobierno, sino también a empresas privadas que tienen que salvaguardar los mejores intereses de ambas partes. Programa de preparación, nociones generales del derecho. En el módulo 6 se analizaron casos contenciosos de amparo. La capacitación tiene el objetivo de formar al personal que pretenda ingresar al curso básico de formación y preparación de secretarios del Poder Judicial de la Federación. En esta ocasión participaron más de 900 funcionarios a nivel nacional. Estamos conversando sobre las ciencias forenses en el nuevo sistema de justicia penal con la doctora Zoraida García, y en el bloque anterior pues ya nos quedó claro esta importancia que tiene el trabajo de los científicos como para contribuir como una herramienta para el dictado de sentencias pues más convincentes, más argumentadas, más fundamentadas. Ahora hablemos sobre el perfil de estas personas, tomando en cuenta pues que coordinas la licenciatura en Ciencias Forenses en la UNAM. Bueno, si hablamos de perfil, tendríamos que partir sobre lo que está ocurriendo y qué es lo que queremos que ocurra en cuanto a las personas que se están desempeñando en las áreas forenses. Las ciencias forenses en México tienen una gran tradición. Hace mucho tiempo que se cuenta con órganos auxiliares en ciencia forense, pero ¿qué perfiles son esos de las personas que ya están trabajando y que están prestando sus servicios para los órganos jurisdiccionales y los órganos de procuración de justicia? Son personas que tienen en el pregrado seguramente una licenciatura en química, en biología, en medicina, y algunos tendrán en odontología, otros tendrán algunos conocimientos técnicos para poderse desempeñar en fotografía, en criminalística, otros en arte, y así las diferentes áreas de especialidad que se requieren y que las procuradurías han venido definiendo que son necesarias para la investigación de los hechos. Lo que propone la UNAM con la licenciatura en ciencia forense es un nuevo perfil, una persona que en el pregrado no necesariamente se haya formado en solo el área de química o el área de física o el área biológica, sino que sea una persona investigadora desde la ciencia, un investigador desde la ciencia. ¿Y qué elementos consideramos que necesita el investigador desde la ciencia? Es saber de derecho, o saber del sistema de justicia, saber de qué va, para qué sirve la ciencia en el sistema judicial, en el procedimiento de investigación y en los siguientes procedimientos, y cómo él puede contribuir, ¿no? ¿Qué es eso de una teoría del caso? ¿Qué es un tipo penal? ¿De qué sirve un dictamen pericial? ¿Cómo él puede expresarlo de manera que los otros que no son científicos también lo entiendan? Ese tipo de cuestiones. Pero por supuesto que necesita conocimientos en las áreas científicas y técnicas como para poder determinar qué alcances tiene una prueba
y qué pertinencia tiene una prueba o no en un cierto caso. O sea, si tiene un problema aquí sobre la mesa, poder determinar, bueno, aquí aparte del análisis criminalístico, hay que tomar huellas, hay que llevarnos correctamente ciertas sustancias químicas, hay que llamar al histólogo para que también intervenga, o no es necesario. Últimamente se ha puesto de moda, por decirlo así, que se recurra mucho a la prueba genética, porque se le conoce como la prueba con menores rangos de error y la que más certeza nos puede dar para llegar a ciertas conclusiones. Pues hay unas pruebas anteriores que podría ser bueno ejecutar, que darían conclusiones muy acercadas a la realidad o a lo que queremos saber, a identificar personas, sin necesidad de llegar a esa prueba tan cara, porque es cara. Entonces, igual podemos ir agotando otras pruebas que son pertinentes, que son adecuadas, que son complementarias, que tienen un rango de error menor o para el caso y que son muy orientadoras. Y en el caso de la prueba de ADN necesitan el permiso, ¿no? De la persona. En los casos, sí, bueno, ya dependiendo del caso concreto, ¿no? Porque a lo mejor no hay a quien pedirle permiso. Claro, si está muerto, pues exactamente, ya nadie, pero no existe. Sí, pero el científico forense, pues es alguien que en la profesión, al salir de la licenciatura, con su título de licenciado, pues tiene esa visión. Entonces puede integrar muy bien la investigación junto con otros especialistas, ¿no? Que tienen el conocimiento muy específico de cierta área. Entonces puede ser también un buen puente comunicador con las áreas jurídicas que no tienen conocimientos científicos, pero que sí que necesitan interpretarlas para llegar a cierta conclusión. O sea, hemos llegado al punto en que la prueba científica tiene tanta importancia en el proceso que muchas veces depende de ella para la toma de una resolución en una sentencia. Entonces el juez tendría que conservar esa autoridad y ese imperio que tiene para dictar una sentencia con todas sus razones que son de él, pero basadas en la ciencia e interpretadas por él. Yo sé que ustedes ya salió la primera generación, son pocos estudiantes egresados de esta primera generación y van trabajando con grupos pequeños, ¿no? A diferencia de otras carreras. Pero ¿crees tú que en la medida en que tengamos más personas capacitadas en pues con multidisciplinario, podamos ir impactando en la impartición de justicia en materia penal? Es decir, o sea, contamos con estos expertos y entonces tenemos mejores sentencias. Absolutamente, porque creo que de este problema se está dando cuenta todo el mundo en esta migración de sistema. Quienes ya están en la función, pues se han tenido que capacitar para comprender los nuevos paradigmas del sistema, pero también para poder desahogar un dictamen con estos nuevos principios. Ahora, tener esta visión desde la formación de pregrado permitirá que este chico después haga posgrados o haga especializaciones en áreas de su interés y a lo mejor en uno o varios campos que se complementen, y eso por supuesto que va a reforzar la investigación, y no nada más para cuando el delito ya se cometió, sino cuando también se tiene que prevenir, ¿no? Claro. Entonces, esto funciona en el área de prevención, de procuración de justicia, de impartición de justicia y de ejecución. Entonces, puede ser aplicable en todas. Bien, vamos a una pausa y regresamos con el tema de la capacitación. Bien. Vamos a la pausa, estamos en Escuela Judicial, no le cambie. Regresamos. Continuamos. Vamos a ver qué eventos tiene programados el Instituto de la Judicatura Federal para los próximos días y regresamos con las conclusiones del tema de hoy, las ciencias forenses en el nuevo sistema de justicia penal. Jornadas nacionales sobre estudios jurídicos, políticos y sociales. Dirigida a magistrados, jueces, secretarios, actuarios, defensores, así como académicos, docentes, estudiantes y público interesado en los temas que se discutan. Se llevarán a cabo los días 21 y 22 de septiembre en la sede central del Instituto en San Lázaro. Puede consultar los temas e inscribirse en la página web www.ijf.cjf.gov.mx.
Curso de preparación para sustentar el examen de acreditación del nivel bachillerato del Ceneval. Dirigido a todos los servidores públicos del Poder Judicial, cónyuges e hijos. Las inscripciones cierran el 18 de septiembre. Debates desde la Judicatura sobre el sistema penal acusatorio. Se llevarán a cabo los días 18 de septiembre en la extensión Cancún, el 19 de septiembre en Aguascalientes y el 20 de septiembre en las extensiones Morelos, Jalisco y Ciudad Victoria. Inscripciones a través de la página del Instituto de la Judicatura Federal www.ijf.cjf.gov.mx. Ya estamos en la parte final del programa conversando con la doctora Zoraida García Castillo y en esta parte me gustaría que habláramos sobre la capacitación. Sabemos que en lo que tiene que ver con los impartidores de justicia, la Escuela Judicial tiene un programa de capacitación permanente, pero esto es más a nivel jurídico, ¿no? ¿Qué sucede con esta capacitación que debe incluir, ¿no?, este tema de la ciencia para que vayan de la mano, ¿no?, tanto la parte de derecho como la ciencia? ¿Cómo la ves? Muy importante. Creo que también tenemos que migrar en formas de pensar y en formas de trabajo. El juez es, en principio, conocedor de las leyes, conocedor de su sistema, conocedor de los criterios y de los precedentes. Él es el que tiene la batuta para decidir un caso. Pero se auxilia de otras áreas del conocimiento para tomar decisiones, porque hay cosas que él sobre las cuales él no se puede pronunciar si no tiene una opinión experta. Pero ¿cómo tomar esa opinión experta? ¿Solo por las conclusiones? ¿Cómo tomarla si hay otras opiniones que sean totalmente contrarias? Esto no es una novedad. Los jueces en muchos casos están encontrando con este tipo de controversias y las han venido resolviendo de diferente manera. Pero lo que plantea el sistema penal acusatorio es que si la prueba se desahoga como un interrogatorio, pareciera que hay una contienda de a ver quién ganó el argumento, de a ver quién ganó la discusión. Pero en materia de ciencia no se trata solo de ganar el argumento y de ganar la discusión, sino de tener las mejores razones científicas. Y habría que tener ese criterio para poderlas juzgar. Entonces creo que en la capacitación estaría muy bien, sería de gran beneficio que el órgano jurisdiccional también tuviese esa visión de crítica científica. No se le puede exigir al juez que él sepa dominar de otros campos del conocimiento, pero sí que tenga la posibilidad de criticarlos, de examinarlos desde varios estándares y parámetros. Por ejemplo, atender a la metodología, atender a que las citas bibliográficas o el bagaje con el cual se está sosteniendo una conclusión sea actualizado o sea sostenido por la comunidad científica, respaldada por la comunidad científica actual. Pero esto se vuelve muy complejo si consideramos que se tiene que resolver ahí mismo. O sea, el juez muchas veces no va a tener ese tiempo, ¿no?, como antes de que se pudiera consultar, bueno, este es el dictamen, pero voy a ver qué otras cosas dice, qué dice la literatura, ¿no? Sí. ¿Cómo opera ahí la capacitación? Estás tocando uno de los puntos de controversia más grandes respecto de la reforma en materia de la labor judicial. A ver, ¿cómo hacer si no tiene un momento de reflexión? ¿Qué sentido tiene que el juez se pronuncie inmediatamente terminada la audiencia? Pues el sentido es que no se sienta influido por ideas externas. De eso se trata. Hay sistemas, por ejemplo, en donde si el juez no puede, se siente capaz de tomar la resolución de inmediato, se retira en privado y regresa. Puede estar una hora o 2 o 3 en privado y regresar al estrado para poderse pronunciar. En nuestro sistema, en México, no quedó diseñado de esa manera, sino que se estableció un plazo para el pronunciamiento de la sentencia. Entonces, la operación es un poco distinta. Sí es cierto que los principios del sistema exigen que las decisiones se tomen de inmediato. Entonces, esto exige más del juez, no solo la habilidad de manejar el conocimiento normativo y el conocimiento jurídico, sino también de tener la capacidad de crítica respecto de lo que aquí se está diciendo desde la ciencia. ¿De qué se trata? O sea, esencialmente lo que hay que evitar es que el pronunciamiento científico no impere
respecto del pronunciamiento de la resolución judicial. De la razón judicial. Entonces, la razón judicial es la que tiene que ser crítica respecto de lo que hace el científico. Y ahí es donde entra la capacitación, pues antes de llegar a la audiencia. Me parece que aportar, abonar a los jueces, al personal judicial, en que tengan perspectiva científica o crítica respecto de lo científico, puede ser un buen elemento para que vean de otra manera los resultados de las pruebas científicas cuando les son llevadas para su dictamen, para su juicio. ¿Y esto que nos comentas lo están llevando a cabo o lo están poniendo ya, digamos, en práctica a través de este convenio que tienen o eso es para otra cosa? Bueno, puede ser, no es que lo estemos llevando en práctica ya, pero sí es algo que vemos. Como por ahí el rumbo, digamos. Estamos viendo como línea de investigación, como planteamiento teórico, pero creo que la práctica sería muy útil, porque nos hemos empeñado en capacitar a jueces para conocer el sistema de justicia, a los peritos para que conozcan el sistema y sepan cómo van a desahogar ahora sus peritajes y que el tema de la cadena de custodia, a los policías para que sean buenos primeros respondientes y también coadyuven bien con el área jurídica y pericial, y a los agentes del Ministerio Público pues para que tengan esta interacción. Bueno, pero hace falta más. Y ese hace falta más es que no los tratemos por separado ni los capacitemos por separado con temas muy distintos, porque por separado no van a lograr un éxito que esperamos. O sea, necesitamos que interactúen, pero para interactuar necesitan comprensión. Entonces necesitan comprender, por ejemplo, entre agentes del Ministerio Público y científicos, qué de la cadena de custodia, qué me corresponde a mí, qué podemos nosotros ir afinando. Nosotros, cuando estoy hablando de agente del Ministerio Público y policía y perito, afinando para que esta parte inicial de la investigación esté bien integrada. ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues cuando entra el juez, también necesitamos compartir lenguaje, compartir metas y compartir pensamiento crítico. Exactamente, ¿no? Lo que decías, que el juez llegue a través de esta capacitación a tener ese criterio, esa visión crítica para que se dé cuenta si ese dictamen es acertado o valdría la pena tener uno. No, sí, claro, ¿no? Nunca va a dejar de necesitar de la opinión experta, porque él no puede ser todólogo, no conocerá de todo, pero sí no solo dedicarse a ver qué concluyes y tú qué concluyes, ¿no? O solo las formas, si tú eres totalmente capacitado o tú tienes menos capacitación, sino que haya un análisis de fondo en el que realmente interactúe lo jurídico con lo científico. Bien, pues doctora Zoraida García, se nos acabó el tiempo, ha sido un placer que nos acompañes. Gracias. Y vamos a estarle dando seguimiento a este tema de la capacitación. Gracias, muchas gracias a ti. Gracias también a usted que nos acompañó en esta emisión de Escuela Judicial. A nombre del equipo de producción, le recuerdo que lo esperamos la próxima semana. Mientras tanto, quédese en la señal del canal judicial.